And I don't have one who cares. I don't have anything since I don't have you. Comunidad Necia, hoy les tenemos el quinto álbum de Guns N' Roses en nuestros análisis necios. Así es, Spaghetti Incident. Hoy, aquí en ¿Qué Necios? Comunidad Necia, bienvenidos al análisis necio de Guns N' Roses Spaghetti Incident, un disco que salió a la venta exactamente el 23 de noviembre del año 1993, un disco que fueron haciendo y grabando. Realmente lo empezaron a grabar durante los Illusions, durante Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2, y bueno, fue como quien dice cambiando la idea de qué era lo que iban a hacer. Al principio ellos lo que hicieron fue grabar 4 canciones que eran covers más que todo de bandas ponquetas de los años 70, 80, y después fue evolucionando el disco. Pero bueno, ellos primero lo que hicieron fue como que librar un poco las tensiones, digámoslo así, un poco las tensiones de la grabación de los Use Your Illusion, porque bueno, había canciones que duraban 10 minutos, el ejemplo de Coma, o 8 minutos como November Rain. Breakdown duraba 7 minutos, también Locomotive, que duraba casi 9 minutos, entonces había mucha tensión en el estudio. Entonces lo que ellos decidieron fue, bueno, vamos a grabar covers como para liberar tensión, para relajarse y hacer algo divertido, por decirlo así, y de ahí fue que salió la idea del Spaghetti Incident. O bueno, poco a poco fue saliendo la idea del Spaghetti Incident. Pero el Spaghetti Incident, ¿por qué se llama así el disco? Bueno, todo viene desde el año 1989, cuando Steven Adler, pues, él guardaba, digamos que su sustancia, porque bueno, era obvio que Steven Adler lamentablemente era consumidor de estupefacientes y sustancias ilegales, y bueno, él le llamaba a eso, en vez de decirle la droga o esto, o como se llama la droga, él le llamaba el espagueti. Entonces bueno, de ahí fue que vino pues todo esto del Spaghetti Incident, porque bueno, después, un par de años después, cuando Steven Adler estaba demandando a Guns N' Roses porque él fue despedido de la banda, entonces el abogado le llegó a los otros miembros de Guns N' Roses, y ustedes se acuerdan del incidente del Spaghetti Incident, y cuando Duff escuchó esto y los demás miembros, las carcajadas fueron gigantescas, porque ellos se acordaban de que no era precisamente de comida que se estaba hablando, sino de la droga, por decirlo así, que escondía Steven Adler en la nevera. Porque, bueno, lo del espagueti vino porque tenía un contenedor que era de comida italiana. Es decir, se podía confundir con un espagueti. Entonces, Steven, gracias a eso, le decía, no, ¿dónde está mi espagueti? Yo guardé mi espagueti ahí, y se refería a la droga, por decirlo así. Entonces, de ahí viene la historia de por qué se llama el disco Spaghetti Incident. Y bueno, este disco al principio se pensaba que iba a ser un EP de 4 canciones. Luego después pensaron, bueno, ¿qué tal si lo hacemos de 6 canciones? Hasta que terminó de evolucionar en un álbum. Y es que la historia dice que cuando grabaron los Use Your Illusion, los discos Use Your Illusion, se pensaba originalmente no de que serían 2 discos como al final fueron, sino que iban a ser casi que hasta un tercero o un cuarto disco. Y quizás en este tercero y cuarto disco quizás hubiera entrado lo que conocemos como Spaghetti Incident, y quizás los dos covers que sí entraron en los Use Your Illusion, como Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan y Live and Let Die de Paul McCartney, pudiera haber estado con estas otras canciones. Y bueno, quizás hubiera sido algo quizás un poco exagerado, pero hubiera sido como un box set más bien, no tanto un disco sino un box set, por decirlo así. Pero al final se decidieron de que iban a ser 12 canciones. Y mucha gente se pregunta, bueno, Izzy Stradlin grabó para este disco Spaghetti Incident. La respuesta es que sí grabó,
pero no es que Gilby Clarke reemplazó a Ixy en las partes de guitarra. Eso ya Gilby lo ha aclarado en algunas entrevistas, y es que lo que sucedió fue que Ixy grabó unas canciones, solo que la banda decidió no darle crédito a las cosas que grabó Ixy en este disco, mientras que Gilby llegó y grabó las nuevas canciones, por decirlo así. Eso fue lo que realmente pasó, y bueno, fue algo así como que Gilby es el único disco donde sale Gilby, por supuesto, pero Ixy supuestamente también sale, solo que no tiene crédito Ixy en el disco, y por eso fue que se dice, no, Gilby reemplazó o quizás Gilby pues agregó un poco de guitarras a lo que ya había hecho Ixy, pero las guitarras de Ixy quizás se mantuvieron por ahí escondidas en el mix o algo así, puede ser, pero ahí están y no se le dio crédito, porque bueno, también hay que recordar que Ixy volvió momentáneamente a Guns N' Roses en el año 93 en parte de la gira de los Illusion, porque Gilby se lastimó un brazo por un accidente de motocicleta, y como había ciertos capítulos no cerrados con Ixy, pues decidieron pues invitar a Ixy nuevamente a la banda para hacer estos conciertos. Fueron 5 conciertos, unos fueron en Israel, en Tel Aviv, y eso causó más tensión entre la banda, porque después los conciertos posteriores pues Axl empezó a dedicar Double Talking Jive, la canción que él siempre dedicaba para cierta persona con la que estuviera molesto, la empezó a dedicar al mismo Ixy, y irónicamente Ixy compuso esa canción. Es decir, es una situación en la que obviamente no había una relación amena en ese momento entre Ixy y Axl y los miembros de Guns N' Roses, por decirlo así. Entonces, esa es la aclaratoria con respecto a las guitarras, de quién grabó, o si Ixy sale, aunque sea de manera escondida, en Spaghetti Incident. Bueno, una de las anécdotas de este disco, Spaghetti Incident, es que uno de los títulos que la banda estaba manejando es Fondo de Pensión, así lo iban a llamar, Pension Fund, así sería en inglés. Pension Fund era el título que pensaban originalmente para este disco. ¿Pero por qué Pension Fund? Bueno, porque la selección de las canciones fue más que todo de bandas de punk que realmente no habían conseguido una fama mainstream, una fama así demasiado grande, tal como sí lo hizo Guns N' Roses. Y la idea era de que ellos también querían con este disco ayudar a todas esas bandas que no lograron el éxito mainstream, a que recibieran un poco de dinero por las regalías de este disco y por hacer estas canciones, obviamente. Las únicas 2 excepciones de canciones que no fueron exitosas, pero que estas sí fueron precisamente Since I Don't Have You, la canción de 1958 de los Skyliners, y Hair of the Dog, el cover de Nazareth, porque bueno, Axl es uno de sus cantantes favoritos era el ahora fallecido Dan McCafferty, el cantante de Nazareth. Y bueno, Hair of the Dog, una gran interpretación que hizo Guns N' Roses, y una de las poquitas que se han interpretado en vivo, aunque lo hicieron antes de que el disco saliera. Hair of the Dog fue interpretada un par de veces por Guns N' Roses y una vez por un proyecto llamado Gag. No era un proyecto, sino que fue una presentación en vivo en donde estuvo, pues, por parte de Guns N' Roses estuvo Axl, Slash y Duff. De Skid Row estuvo Sebastian Bach, y por Metallica estaba Lars Ulrich, y después entró Kirk Hammett y James Hetfield también. Interpretaron canciones de Metallica, de Skid Row, de Guns N' Roses, y por supuesto interpretaron este cover, Hair of the Dog, con Lars Ulrich en la batería, Duff tocando el bajo, Slash en la guitarra, y cantando Axl y Sebastian Bach en esa ocasión. Todas las demás canciones fueron covers de bandas que no fueron realmente famosas, y todo eso fue, como quien dice, la idea de la banda: vamos a ayudar a estas bandas que nos gustan, a las que quizás no tuvieron ese éxito mainstream, o que estas canciones no tuvieron ese éxito mainstream, y las hacemos conocidas, las hacemos famosas entre nuestros fans. Y de hecho eso llamó la atención, porque obviamente muchas bandas pues le agradecieron a Guns N' Roses porque se pudieron comprar una casa gracias a que Guns N' Roses incluyó una canción de ellos en el Spaghetti Incident. Bueno, así fue, y de verdad que valió la pena para esas bandas y también para Guns N' Roses, por decirlo así.
Y bueno, la primera canción que abre este disco de Spaghetti Incident es Since I Don't Have You, un cover del año 1958 que hicieron famosos los Skyliners. Y este tema fue escrito por, imagínense, una gran cantidad de compositores: Jackie Taylor, James Beaumont, Janet Bogle, Joseph Rock, Joe Bergeron, Lenny Martin y Wally Lester. Eso fue en el año 1958 que los Skyliners hicieron esta canción famosa, una canción típica de los años 50 y que bueno, mucha gente le extrañó que Guns N' Roses hiciera este tema. No solo Guns N' Roses hizo esta canción, también el cantante country Ronnie Milsap tuvo un éxito con su cover de esta canción, un cover ya más country, en el año 1991, 2 años antes de que saliera la versión de Guns N' Roses. Y bueno, Guns N' Roses decidió hacer esta canción porque bueno, esta era una canción que Axl escuchó de niño y que le traía muy buenos recuerdos de su infancia, de la parte bonita de su infancia, por decirlo así, y que por eso decidió grabar esta canción. Y bueno, esta canción obviamente incluye a todos los miembros de Guns N' Roses: Axl, Slash, Duff, Gilby, Matt Sorum y Dizzy Reed. Todos salen en esta canción. Y bueno, esta canción yo siempre me ha gustado. Hubo una época que quizás la hice a un lado, como que no la quiero hacer. Pero bueno, yo realmente a esta canción le voy a poner un 10 sólido. Otra canción de la que podemos hablar es la canción número 6, Ain't It Fun When You Know You're Gonna Die Young, Such Fun. Así dice la canción. Ain't It Fun fue escrita por Peter Lautner y Gene O'Connor, mejor conocido como Cheetah Crum, del grupo Dead Boys. Y por supuesto el que cantaba originalmente esta canción es el recordado Steve Vaders, que Michael Monroe fue el que era muy fan, o sigue siendo muy fan de esta banda, Dead Boys, y de Steve Vaders. Y él fue el que le propuso a Axl: mira Axl, aquí tengo este tema, me gustaría que lo grabaran para este disco que están preparando. Axl escuchó la canción y dijo: vamos a grabarla. Y decidieron hacerla en dueto. Y bueno, eso quizás le da un toque especial a este tema, porque bueno, por fin vemos a Axl y a Michael Monroe en un dueto, a Guns N' Roses y Hanoi Rocks unidos en este tema. Y es un tema de verdad excepcional. Me parece que las voces de tanto de Axl como de Michael Monroe son impresionantes en este tema. Las voces en el tema original, Steve Vader sí tenía una voz como más normal, pero aquí Axl y Michael Monroe de verdad que se esmeraron, porque yo pienso que lo que buscaban era que este tema fuera conocido y que la banda Dead Boys fuera reconocida a nivel internacional, porque la banda Dead Boys, pues por supuesto no fue una banda muy reconocida, una banda que muy underground, y lamentablemente Steve Vader ya había fallecido en el momento en que ellos grabaron el tema. Y también esa fue la razón para rendirle tributo a Steve Vader, el fallecido vocalista de los Dead Boys. Y bueno, el tema es genial, para mí es un 10 este tema, porque a mí me encanta la forma en cómo está estructurado, y sobre todo la actuación vocal tanto de Axl como de Michael Monroe. Increíble, de verdad. Y Axl haciendo unos tonos que no estamos muy acostumbrados a escucharlo, pero así fue unos tonos bastante agresivos, bastante fuertes, porque de verdad era una canción que se prestaba para eso, para hacer un tono un poquito agresivo, un poquito fuerte, y el resultado para mí fue excepcional. Es un tema de verdad que de verdad yo no lo paso, yo siempre escucho, cuando escucho Spaghetti Incident, yo siempre escucho esta canción, así que esta canción tiene un 10. Hay 3 temas de los que podemos hablar en este disco de Spaghetti Incident, porque son 3 temas en donde Duff McKagan es el vocalista líder. Y bueno, acabamos de tener el joyas necias de Believe in Me, pero eso no fue lo único que grabó Duff en su momento, ya que también estuvo grabando 3 temas en la voz líder para este disco de Spaghetti Incident, como lo fueron 3 temas de los que vamos a hablar en este momento. El primero fue New Rose. New Rose es el tema número 2 del disco y era un tema original de The Dam, una famosa banda inglesa punketa que todavía, por cierto, todavía existe. Y ese tema fue compuesto por Brian James,
que Brian James es el guitarrista, por supuesto, de esta gran banda. Y de verdad que bueno, es un tema bastante ponqueto que Duff de vez en cuando todavía interpreta junto con Guns o cuando sale con Loaded, su banda solista, o con su banda solista con la que va a salir ahora de gira. El otro tema de Duff del que podemos hablar, por supuesto, es Attitude. Attitude, un tema que muchos de ustedes conocen, un tema original de los Misfits, de Glenn Danzig y de Dodo Boy Frankenstein y Jerry Only. Un tema que dura apenas 1 minuto 27 segundos. Un tema que estuvo interpretando Duff durante la gira de los Use Your Illusion y que de hecho Axl decía este va a estar en un punk cover album, un álbum de covers de punk que estaremos lanzando el año siguiente. Durante el año 92 lo estuvo diciendo durante la gira de los Illusion. Así que Attitude fue quizás el primer tema que escuchamos de este disco de manera oficial, porque bueno, también salió el video del concierto en Tokio donde Duff interpreta esta canción. Y a mí me gustó en el momento. Y después salió Spaghetti Dancing y yo como que, aquí está Attitude. Una versión de estudio de Attitude. Muy bien. Era que se la estaban guardando, por decirlo así, en ese momento. A mí siempre me gustó esta canción, a pesar de que es muy corta y el mensaje sí es un poco violento, pero bueno, el señor Glenn Danzig, el compositor de este tema, que Glenn Danzig sí ha tenido éxito, pero esta canción quizás no había tenido éxito, y los Misfits no fueron una banda que fuera muy mainstream. Glenn Danzig sí lo logró con su banda Danzig, por decirlo así, pero bueno, este tema resurgió y gracias a Guns N' Roses y gracias al señor Duff McKagan. Y el otro tema del que podemos hablar también, que lo mencioné también, es Raw Power de Iggy Pop y los Stooges, originalmente escrito por supuesto por Iggy Pop y James Williamson, guitarristas de los Stooges, el grupo de Iggy Pop. Y este tema sí es un dueto entre Axl y Duff. Otro tema bastante potente, que lo ha interpretado Duff un par de veces con Guns N' Roses y en vivo, y de verdad que suena brutal, bestial. Así que bueno, vamos con la puntuación de estos 3 temas de Duff. New Rose, yo le voy a poner un 9. Attitude, yo le pongo 10, porque me encanta ese tema. Y Raw Power, por el hecho que sale Axl y está Duff también, yo le voy a poner 9.5. Y el cuarto tema que también Duff grabó es You Can't Put Your Arms Around a Memory. Y de este tema sí quería hablar de manera aparte, porque este tema se grabó durante la grabación de este disco de Believe in Me de Duff McKagan, del que acabamos de hacer el Joyas Necias, y aquí estamos haciendo el análisis necio de Spaghetti Incident. You Can't Put Your Arms Around a Memory, un tema escrito y que fue grabado por el recordado Johnny Thunders. Johnny Thunders, que tenía su grupo Heartbreakers y que por supuesto salió de la banda de New York Dolls, que por cierto New York Dolls también tiene un tema incluido en este CD llamado Human Being. Y bueno, You Can't Put Your Arms Around a Memory, un tema bastante hermoso, una balada, por decirlo así, aunque tiene su parte bastante rockera. Y es un tema que, a pesar de que se le dio el crédito a Guns N' Roses, en realidad es Duff McKagan el que toca en este tema. Él hace prácticamente todos los instrumentos. Y también el guitarrista de Duff, que sale en el Believe in Me, que se fue de gira con Duff en Believe in Me, Joey Mastrocalos, él hace el solo de guitarra en este tema, no es Slash. El problema no. La ventaja fue que ese tema Duff lo grabó fue para Believe in Me, pero cuando Axl y Slash escucharon el tema, dijeron: no, Duff, no va para tu disco, va para Spaghetti Incident. Y ahí fue que decidieron eso. A este tema yo le voy a poner un 10.5, un tema increíble. Duff de verdad que hizo un trabajo impecable con este tema, además de que es un gran tema del señor Johnny Thunders, aunque a mí me parece superior esta versión que hizo Duff, porque bueno, obviamente Johnny Thunders no era el mejor cantante del mundo, era un gran compositor, pero quizás como cantante no era el mejor, por decirlo así, es mi opinión personal. Aunque bueno, Johnny Thunders tiene un catálogo bastante bueno, yo se los recomiendo si lo pueden escuchar un poco, algunas canciones de Johnny Thunders. Por supuesto está You Can't Put Your Arms Around a Memory, una que les puedo recomendar es Smooth Operator también. Hay muchas canciones que
que pueden escuchar del recordado Johnny Thunders, que por cierto también Duff decidió grabar este tema porque Johnny acababa de fallecer en ese momento, falleció en el año 1991, lamentablemente en circunstancias muy extrañas, una sobredosis. Yo tuve la oportunidad de ver el documental de Johnny Thunders y siempre ha quedado la duda de su muerte. Y bueno, Duff McKagan decidió hacer este tema y rendirle tributo al recordado Johnny Thunders de los Heartbreakers y de New York Dolls con este gran tema You Can't Put Your Arms Around a Memory, que para mí es un 10.5. Otro tema interesante del que podemos hablar es el tema número 7, Buick McCain y Big Dumb Sex, entre paréntesis. Buick McCain obviamente es un tema de T-Rex, es el famoso T-Rex de Mark Bolan. Sin embargo, este tema no fue muy reconocido. Obviamente T-Rex fue una banda que tuvo muchos éxitos como Get It On, Jeepster, muchas bandas, por supuesto Children of the Revolution, 20th Century Boy, demasiados temas interesantes de esta banda T-Rex. Mark Bolan, un talento que se nos fue demasiado joven, lamentablemente en un accidente de tránsito. ¿Y de dónde vino la idea de hacer un tema de T-Rex en este disco? Pues nada más y nada menos de Gilby Clarke fue el que propuso que grabaran un tema de T-Rex, solamente que él no fue el que escogió este tema. Y la gran particularidad de este tema es que Slash, como lo escuchan bien, Slash canta con Axl en el estudio. Y de verdad que Slash se sentía muy nervioso. Y de hecho él decía, yo no soy cantante, yo soy el guitarrista, yo no soy cantante. Pero bueno, cantó en este tema y bueno, sí, pueden escuchar la voz de cómo canta Slash, precisamente aquí en Buick McCain. Y bueno, ¿por qué se llama Buick McCain Big Dumb Sex? Porque en realidad Big Dumb Sex es una canción de Soundgarden. Sí señor, Soundgarden. Pero en realidad Guns N' Roses decidió agarrar simplemente un fragmento de la letra. I know what to do, I'm gonna... Bueno, ya saben el resto, obviamente. Y es que esa canción de Soundgarden, en realidad Soundgarden la sacó para burlarse del tipo de canciones disco, en donde se hablaba mucho del sexo, pero no se hablaba directamente del sexo, era todo como metafórico, medio poético, aunque bueno, ya sabemos que hoy en día eso ya ha avanzado muchísimo y no vamos a mencionar personajes como el conejo loco ese, el conejo malo, no. Eso aquí en la comunidad necia, eso no existe. Y bueno, como les iba diciendo, sencillamente era una burla a todo eso y Soundgarden simplemente decidió llevarlo al extremo de decirlo explícitamente, de que te voy a hacer, bueno, ya no lo voy a repetir aquí obviamente, pero bueno, ustedes escuchen la letra de la canción y se darán cuenta. Pero bueno, Buick McCain, el tema de T-Rex, ese fue el que... la base de la canción es ese tema. Y al final simplemente le meten la letra de Soundgarden. En realidad el riff de la canción original de Soundgarden nunca se escucha por ningún lado. Es siempre la canción de T-Rex. Solamente que la canción original de T-Rex simplemente termina con un instrumental. Y Guns N' Roses decidió agregarle la letra de Big Dumb Sex. Así de sencillo. ¿Y cuánto le doy a esta canción? A mí me encanta esa canción. Me gusta la de Guns N' Roses, por supuesto, y la original también me gusta bastante. Yo a esta canción le voy a dar un 10. Me gusta bastante esta canción. Y un tema, ya para ir cerrando este gran análisis necio, I Don't Care About You. Un tema que fue grabado por Fear. Fear, una banda estadounidense ponqueta, bastante controversial. De hecho, ellos se dieron a conocer, fue precisamente en Saturday Night Live, porque John Belushi, justo antes de fallecer, John Belushi quería que la banda estuviera como invitado musical en el famoso programa cómico de los sábados por la noche, en vivo completamente. John Belushi se le invitó al programa porque bueno, ya John Belushi se había salido del programa y lo querían invitar. Entonces él dijo, bueno, yo aparezco, pero si sale esta banda Fear como invitado musical. Y los productores accedieron a eso y de verdad que fue bastante controversial porque malas palabras salieron al aire. De hecho el programa sale con muchos pitos a la hora de que sale Fear. Y John Belushi realmente sale un momento al principio y sin decir nada. Pero todo el mundo obviamente se da cuenta que es John Belushi y obviamente la ovación fue gigantesca.
Pero volviendo al tema, el tema que se hizo I Don't Care About You, Axl usa un tono de voz de verdad que nunca la había escuchado hasta ese entonces. De hecho, recuerdo que cuando escuché la canción, mucha gente me decía, no, ese es Slash el que canta, o ese es, no sé, Matt Sorum, pero lo que más se decía, no, ese es Slash el que está cantando, no es Slash, es Axl Rose el que canta ahí. I'm from South Philadelphia. Así, cantaba así todo grueso, casi que con un estilo bastante gutural, por decirlo así. Y a mí me fascina, es mi tema favorito de este disco. Yo le voy a dar 15 porque a mí me encanta ese tema, y aparte de esa versatilidad de Axl de cantar en diferentes tonos musicales, wow, increíble el señor Axl Rose, por lo menos en esa época. Quizás hoy en día mucha gente lo critica, que la voz de Mickey Mouse, pero bueno, yo en realidad yo disfruto a Axl como cantante y lo sigo disfrutando hoy en día. Y obviamente no podía faltar la parte de la controversia, y es que después del último tema de I Don't Care About You de la banda Fear, si dejan correr unos segundos el CD, se van a encontrar con una canción llamada Look at Your Game Girl. El problema es que esta canción fue originalmente compuesta y grabada por el asesino en serie Charles Manson, y esto por supuesto era algo demasiado controversial, solamente que la canción no fue incluida porque solamente salen 12 canciones, pero en realidad son 13 canciones las que salen en este disco. Y lo bueno es que no le quisieron dar regalías a Charles Manson, que bueno, ya hoy en día es fallecido, pero en ese momento todavía estaba vivo, y decidieron no le vamos a dar regalías a Charles Manson porque no vamos a contribuir con un asesino. Y lo que se decidió fue que la parte mayoritaria de las ganancias de esa canción o del disco de Spaghetti Incident fueron a una obra de caridad de parte de la mamá de la fallecida actriz Sharon Tate. Y Axl también decidió donar parte de las regalías a una obra de caridad de su preferencia. Y bueno, en realidad en esa canción solamente sale Axl junto con un guitarrista que él contrató en ese momento, tocando la guitarra acústica. Ningún otro miembro de Guns N' Roses sale en esa canción, que es lo interesante, pero obviamente es controversial. Y Axl, de hecho, años después dijo que las nuevas ediciones de Spaghetti Incident no iban a incluir esta canción precisamente porque, bueno, ya el mundo ha cambiado y digamos que ahora pues hay como que cierta controversia, gente que como que no acepta la culture, bueno, ustedes saben, la cancel culture, la generación esta nueva que bueno, no la vamos a nombrar, pero bueno, siempre sucede eso, de que como que son un poquito delicados con ciertos temas. Entonces Axl, para evitar eso, pues decidió, bueno, ¿sabes qué? No la incluyamos en las futuras versiones. Sin embargo, bueno, todavía existe esas versiones, todavía existen. Se pueden conseguir las versiones que traen esta canción Look at Your Game Girl, solo que no tiene el crédito, simplemente aparece en el disco y ya, no se le da crédito de ningún tipo a Charles Manson, ni se le agradece nada, porque él era un asesino y no se le puede pues exaltar como si hubiera sido un héroe, porque no lo fue. ¿Qué canciones fueron consideradas para el Spaghetti Incident y que se grabaron pero no se incluyeron en el disco, y tampoco Axl grabó la voz, o Duff o cualquiera de los miembros de Guns le metió la voz? Pues hubo dos canciones que se consideraron. Una fue Beer and a Cigarette, una canción de Hanoi Rocks. Como sabemos, Hanoi Rocks, una de las bandas que inspiró demasiado a Guns N' Roses, a Axl. Axl no esconde su gran admiración por el cantante Michael Monroe, que por cierto, Michael Monroe sale de invitado en este disco en la canción Ain't It Fun, un cover de los Dead Boys. Ahí sale Michael Monroe en este disco, él es parte de este disco cantando un dueto con Axl. Pero Beer and a Cigarette fue considerada, solamente que lo que se dice, y esto no está 100% comprobado, pero es lo que se dice, es que ellos no querían darle pues crédito a Andy McCoy, el guitarrista de Hanoi Rocks, que compuso esta canción. No le querían dar regalías porque bueno, había un problema de que en ese momento la entonces esposa de Andy McCoy como que era una persona bastante complicada y los miembros de Guns N' Roses no la soportaban. Fíjense el grado de amistad que de pronto llegó entre ambas bandas, entre Hanoi Rocks y Guns N' Roses, que
que, mira, somos amigos, pero no soportamos a tu esposa. Wow, así de fuerte a veces son las cosas y las relaciones entre bandas. Pues eso, bueno, eso sucedió con otras bandas. Aerosmith le pasó y otras bandas les ha pasado ese tipo de situación. La otra canción que fue considerada fue de otro artista que sí, de un artista del que sí hicieron un cover en este disco, pero decidieron irse con otra canción que fue Raw Power, y estamos hablando de Iggy Pop y los Stooges. Raw Power sí fue grabada y fue un dueto entre Duff y Axl, pero la otra canción que fue considerada fue Down on the Streets, que la grabaron pero no se le metió la voz. No sabemos si Axl lo hará en algún futuro, en algún momento que decida grabar esa canción, o simplemente quedará como una versión instrumental en el recuerdo. No lo sabemos, porque eso está en los baúles de Guns N' Roses, por decirlo así. Así que esas fueron las dos canciones que fueron consideradas: Beer and a Cigarette de Hanoi Rocks y Down on the Street de Iggy Pop y los Stooges. Y ahora veremos qué opinan nuestra comunidad necia. Aquí tenemos varios invitados que nos han querido dar su opinión sobre Spaghetti Incident. Bueno, saludos mi gente, ¿cómo están? Aquí el necio Juan, aquí de la cuenta. Bueno, Spaghetti Incident, ¿no? De Guns N' Roses. La verdad es que fue un disco, cuando salió ese disco recuerdo que, por supuesto, un chico adolescente, porque el tiempo era adolescente. Recuerdo que tenía amigos que me decían, oye, ¿escuchaste el nuevo disco de Guns N' Roses? Que es como una pasta. Y yo, claro, todavía no sabía, ¿no? del disco. Y yo decía, ¿un disco con una pasta? A ver, Guns N' Roses sacó unas nuevas canciones y yo no sé nada de cómo es eso, ¿no? Pero bueno, al final, por supuesto, pude conocer el disco porque tuvo... sobre todo el sencillo de Since I Don't Have You, que pegó en la radio, por supuesto, hizo que muchísima gente conociera el disco. La verdad que para mí fue un disco que, a ver, o sea, no tuvo gran impacto, porque al final no eran canciones propias de la banda. Sin embargo, algo que debemos rescatar de Guns N' Roses es cómo siempre se atrevieron a hacer los covers suyos propios, ¿no? Muchísimas canciones que Guns N' Roses tomó y les dio una nueva vida. A ver, o sea, Live and Let Die, Knocking on Heaven's Door. De este disco, la misma, Since I Don't Have You. ¿Quién se atrevería, no? ¿Quién pensaría, mejor dicho, de que una banda como Guns N' Roses de heavy metal haría un cover de una banda del 1950 y tantos? Una canción al final era como una canción romántica, ¿no? Y la supieron adaptar, le hicieron un video increíble, de verdad que algo que siempre también se aplaudía de Guns N' Roses. Tenían unos videos, bueno, excelentes, así que para mí fue un disco que, bueno, no tiene gran impacto, pero como un disco de covers, de verdad que hay que aplaudirlo porque muy bien logrado. Y bueno, a ver, si cumplió un objetivo de limar asperezas dentro de la banda, pues bueno, excelente, ¿no? De este disco yo creo que mis favoritas son las más ponquetas, ¿no? New Rose de Damned. Y recuerdo, bueno, Attitude, creo que era de Misfits, muy buena también. Recuerdo cuando dentro de este disco también está Hair of the Dog, que es una canción de la banda Nazareth, que recuerdo que la había sacado en su disco Boys in Heat, Britney Fox, y yo, bueno, quise comparar, ¿no? A ver quién había hecho la mejor versión, si Guns N' Roses o Britney Fox. Y la verdad me quedo con la de Britney Fox, pero muy bien lo que pudieron lograr pues, los chicos de Guns N' Roses en este disco. Y bueno, la verdad, puntuación, yo le daría un 7 de 10 porque sí siento como que hay canciones así como que no te llaman tanto la atención, ¿no? Pero sí hubo una buena distribución dentro de lo que es el setlist, ¿no? de todo el disco. Así que bueno, esa es mi opinión y muchas gracias por estar escuchando. Saludos, comunidad necia, ¿qué tal? Yo soy Gloria Álvarez, del programa de radio Los Culpables de Todo, desde Barquisimeto, en Venezuela.
Y qué interesante poder hablar acerca de este disco. Siento que es una buena idea darle un espacio de reivindicación a un disco que yo pienso que podría ser uno de los mejores discos de versiones que se han hecho. Quizás muchas personas no lo aprecien como es. Creo que la historia en algún momento le da el reconocimiento merecido a estos trabajos tan bien hechos. Lo que ocurrió con este disco de Guns N' Roses es que fueron varias cosas, me pareció como una tormenta perfecta que se confabuló para no darle el crédito suficiente a este trabajo magnífico. Y la verdad es que nosotros veníamos de escuchar el disco doble de Use Your Illusion, donde prácticamente lo que oíamos allí eran unas grandes odas, unas canciones elaboradas con mucha orquesta. La gente no sabe que incluso muchas de las canciones de Spaghetti Incident se grabaron en esta misma época, en estos mismos momentos, y parte de ese disco, o mejor dicho, Use Your Illusion, iba a ser un trabajo mucho más grande que incluía canciones de Spaghetti Incident. Creo que al final decidieron separarlo porque se convirtió de Spaghetti Incident más bien como en un homenaje con todas esas versiones que aparecen allí. Y homenaje a unos grandes. Vemos allí, yo creo que quizás se pensaba que este disco iba a ser muy punk rock. Y tenemos elementos de Stooges, hay Misfits, hay bastante T-Rex, un poco ahí también se coquetea con estos géneros del punk rock o post-punk o hard rock. Y creo que es lamentable que se hayan puesto los elementos históricos del momento, o sea, de ese año en que salió The Spaghetti Incident, de acuerdo para que muchos lo odiaran. y lo odiaron quizá porque se esperaba una cosa diferente. Aquí en Latinoamérica tal vez no teníamos tanto una expectativa de con qué iba a llegar Guns N' Roses en su nuevo trabajo, pero se había, por ejemplo, ya en Estados Unidos barajando la idea de que bueno, ya viene el disco de Guns N' Roses y quizás esperaban algo de esa grandilocuencia de Use Your Illusion con grandes líricas y grandes participaciones instrumentales. Y este disco es más básico en los aspectos musicales porque involucra elementos más del punk. La base rítmica está bastante marcada, que nos hace ver mucho, por ejemplo, el talento de Matt Sorum, que parece un metrónomo humano allí. Bueno, yo estoy haciendo mi apreciación personal acá también. Pero el hecho de que este disco saliera justo en esa brecha de tiempo en el que el grunge ya se estaba posicionando y el hard rock estaba sufriendo esa muerte lenta y terrible, quizá le desfavoreció mucho al lanzamiento de Spaghetti Incident. Y entonces ese fue otro fenómeno que afectó, digamos, la receptividad para con este disco. Pero la verdad es que hay que darle una nueva revisada. Qué bueno que la comunidad de necios estamos aquí para dar para dar esos pasos de retomar estos trabajos que están tan bien hechos, porque allí este disco, y lo vuelvo a decir con toda la confianza del mundo, creo que es uno de los mejores discos de versiones que se pueden haber grabado por una banda, que de hecho si no fuera Guns N' Roses, digamos que este disco hubiese sido grabado por cualquier otra banda, sería un éxito directo. O sea, es el disco soñado por cualquier banda que quiera hacer un tributo, digamos, al género. En este caso, el género podría ser el punk rock. Yo creo que está muy orientado al punk. Y allí también, pues, el brillo de Spaghetti Incident para mí, sobre todo. yo hablo por mi experiencia, no sé de los demás críticos, pero para mí el hecho de hacer este homenaje al punk y de incluir temas tan buenos también dio la oportunidad de que se hicieran unas colaboraciones muy interesantes. Y de hecho hay unos temas donde, por ejemplo, las voces son muy distintas y entonces nos encontramos que no tenemos todo el tiempo ese rango amplio de Axl
que a los que estábamos habituados después de Use Your Illusion, pero entonces de repente encontramos una voz, hey, ¿quién está cantando allí? Y vemos esas colaboraciones, por ejemplo, Monroe, el vocalista de Hanoi Rocks, que aparece allí en I Need Fun, uno de los sencillos, que a mí me parece una canción hermosísima, o sea, está tremendamente grabada, mezclada. Y descubrí yo, por ejemplo, conocía ya la voz de Duff McKagan, por ejemplo, para los antiguos trabajos de Guns N' Roses, pero en este caso él interpreta un tema allí completamente solo y la verdad es que quedé enamorada. Entonces allí conocí ya a Duff McKagan como personaje fuera de relleno de Guns N' Roses. Entonces no me siento más. Creo que también tuve la mala suerte el disco de usar elementos. Bueno, hay gente que cree mucho en el lenguaje y en cómo las ideas afectan los trabajos que tú haces. Entonces, esto de que se llamara de que el título del disco fuera parte de un conflicto interno de la banda cuando ya estaban teniendo problemas y se estaban disolviendo. Es el último disco con la formación original de Guns N' Roses, estaban ya pasando por muchos problemas. Entonces eso como trae a la mente esa expresión que usan en Estados Unidos, el bad mojo, la mala vibra. Probablemente eso también afectó el éxito, que no fue un disco completamente de pérdida, tuvo unos grandes éxitos de venta, claro que no comparables con los anteriores. Y también, hubo también allí algo relacionado con el tema de la pista oculta, que aparentemente era un tema compuesto por Charles Manson. Y entonces eso a mucha gente no le cayó bien. Repito que quizá Latinoamérica tenía menos juicios al respecto, pero en Estados Unidos estos temas son delicados, ¿no? Y la gente tiene heridas abiertas todavía. Entonces, incorporar esos elementos negativos pudo haber sido de mala vibra y de mala suerte para el éxito de álbum, o el no éxito, o no haber alcanzado el éxito que corresponde a ese trabajo tan bonito. Y bueno, yo quiero agradecer ya al equipo, a la comunidad necia por de nuevo esta oportunidad de hacer esta apreciación que tengo acerca de Spaghetti Incident. Desde Venezuela, con todo cariño, pues un saludo y nos vemos. ¡Mua! Hola, mi amigo Carlos. Bueno, felices aquí celebrando los 30 años de este hermoso disco de Guns N' Roses. Hermoso, polémico, extraño, que dividió a la fanaticada. No voy a centrarme en la historia del disco porque de eso sabes tú. Eres el especialista en el área. Voy a hablar un poco más de mi experiencia personal y de mi perspectiva de este hermoso disco. Estamos claros que esto es básicamente un disco de covers, que a la vez de polémico fue muy bueno, pero dividió a la fanaticada. Es decir, para mucha gente después del Illusion, este disco fue un downgrade, no fue un upgrade, no fue algo increíble. En lo personal me parece que musicalmente es bien interesante, tomando en cuenta que no solo metieron rock, metieron pop, al tocar piezas de los Misfits, por ejemplo, y piezas de rock clásico. De verdad que es un disco muy completo. Creo que todos nos identificamos con las canciones principales. De repente no voy a tocar el tema de las canciones secundarias, pero sí, la polémica. Por ejemplo, canciones como Look at You, en la que Guns N' Roses tenía discrepancias artísticas con todo el mundo, porque a él le gusta la polémica,
y él quería cantar esta canción prácticamente haciéndole una especie de apología a Charles Manson. Sin embargo, después se demostró que era algo más por polémica, pues por vender. Este problema con Steve Adler, que fue el que prácticamente dio el nombre al disco, me pareció increíble. De verdad que la historia del disco quizás es hasta más interesante que el disco en sí. Creo que estamos claros y coincidimos que Since I Don't Have You es la pieza promocional de este disco, la que más se escuchó, la que de alguna forma más identifica el disco. Pero no podemos dejar atrás cosas como... Creo que Attitude es el pegue, es la parte sabrosa del disco, cosas como esa, al que le metieron muchísimo. De paso, cada canción que tú escuchas tiene algo de eso, así sea lo más lenta, tiene esa caída. Pero vale la pena recalcar piezas como New Rose, que en mi criterio muy personal, es prácticamente escuchar punk. Creo que de alguna forma, en esta última era de Guns N' Roses, este último disco fue una llamada al punk. Ellos de alguna forma se rindieron ante un estilo de música que ya ya el rock, el hard rock como tal, estaba haciendo agua frente al punk. Y muchos se vieron tentados a hacer cosas parecidas. Piezas que me recuerdan las raíces de Guns N' Roses, okay, que me gustaron mucho. Down on the me gustó muchísimo porque es la esencia, es más el estilo de Axl. Me parece que Axl de verdad se lució ahí. Esta pieza de Attitude, que es de Misfits, me gustó muchísimo. De verdad que es un cover bien lindo. Ain't Fun. Y bueno, hablar un poco del por qué este nombre, ¿no? Es curioso que el nombre haya salido precisamente de una disputa legal con Steve Adler. La verdad es que este disco, en lo personal, voy a hablar de mi apreciación personal. Para mí es uno de los mejores discos de Guns. Incluso me gusta más que el Lies. Es una obra de arte que sale después de mucho tiempo, de una gira con el Use of Illusion, que de verdad para mí fueron el tope. Y los Use for Illusion fueron el tope. Luego viene este disco como para cerrar. De alguna manera ellos ya terminan de deslindarse entre ellos mismos como grupo, cosa que es muy triste, pero este disco para mí fue un cierre con broche de oro. No me gustó mucho el formato visual, ¿ok? El formato visual del disco me pareció un poco simple, cuando venían de unos discos tan lindos, ¿no? Con unas presentaciones tan lindas. Pero definitivamente, el meter este carisma blues, este carisma punk, este carisma hard rock, este carisma un poco llamando al metal, de verdad que fue una obra maestra. Lo que sí me parece curioso es que no lo hayan explotado más en los conciertos. Claro, para sus conciertos ellos tienen ya un repertorio bastante amplio, bastante lindo. Y bueno, y para finalizar, simplemente me voy con lo que más me quedó de este disco, que es lo que más identificaba este disco, que es con Since I Don't Have You. Un millón de gracias, Carlos. Un millón de gracias a todos los necios. Y bueno, aquí seguimos disfrutando de estas bellezas que nos dejaron los 90s. Increíble el disco. Y bueno, esperemos que algún día Axl se anime a hacer otro nuevo disco con Guns N' Roses y que hagan otra obra maestra como esta. Hola amigos de Genesio, aquí Pablo de Pistola y Rosas. Primero quiero agradecer la invitación para poder hablar de un discazo de covers, que ya cumple 30 años. Y bueno, voy a tratar de hablar de algunas de las cosas que sé,
tratado de formar. Ese disco que es el Spaghetti Incident, que en un comienzo fue un disco de cover, de punk cover, supuestamente que influenciaron a los Guns N' Roses, a los miembros de Guns y toda su trayectoria. Claro que al final no fue un disco de punk. O sea, ya tenemos el primer single del disco que es completamente distinto a todo lo demás que se puede mostrar en el Spaghetti, que es The Skyline, una banda que está de fondo, que es muy diferente a la original. Y por lo que supe, creo que Axl solía cantarla desde pequeño, se se nota de las piscadas de Mr. Rose. Aunque en lo personal me encanta, de hecho uno escucha esa canción y es bacán, es buena, porque aparte es diferente, que se parte ese rápido y después ya aparece, ¿cómo se llama? Human Being, completamente distinta, un tema que va a 300 km por hora. Cuando uno escucha, se puede escuchar ese teclado que te dan ganas de ser rockero. Te dan ganas de manejar súper potente y la otra Axl está por allá arriba en los tiempos que era una bestia. Pero bueno, no sabemos cómo pasa la vida. Yo, el tema del espagueti en general, me gustan todos excepto, no sé, no vaya a agachar, bueno, no excepto en realidad, que tiene un poco más débil, pero es débil porque en comparación de lo que se hace en vivo, que es Attitude. Que es un tema que nos siguen tocando después cuando formaron Neurotic Outsider. Así que es un tema que les debe gustar mucho a los cabros. Y bueno, la versión en vivo es impresionante, lo estabas cantando. Yo no recuerdo cuando lo vi en 92 en Chile y palo en la cabeza. Yo lo que sé que creo que sin ser el único tema del álbum que tiene video. De hecho, actúa Gary Oldman, que fue chistoso porque estaba con Slash y a Slash lo llaman para ¿cómo se llama? Para grabar el video, porque Slash quedó loco y dijo, no, otro video más, weón, que se imaginaba un Strange, apoteósico, Number Rain, y afortunadamente fue bastante tranquilo. Y Gary Oldman lo invitaron, y creo que se había disfrazado de diablo, algo así, no me acuerdo bien esa parte. Pero se le perdió el traje, por eso después el weón sale con esos pantaloncillos a Axl y graban el video. Y de hecho, en el video pues, se puede dar cuenta que Axl no está cantando nunca. Todos saben lo que está haciendo. Es un video muy divertido porque Axl no canta. Literalmente no canta. Así que claro, fue una tincada Axl hacer el tema y hacer el video. Y de noche comillas a los demás músicos para no tener que estar actuando ni haciendo todo eso parafernalia de video. Que me imagino que ha sido súper agotador. No habían delfines, no habían helicópteros, no habían autos, no habían explosiones, no habían barcos, supertanques ni nada de eso. Así que fue un video bastante light, entre comillas. Pero yo recuerdo que en el 93, cuando salió el disco, yo compré el disco al tiro y me sorprendió sobre todo que el disco tenía esa carátula de los videos y que se dice que es a una pelea que tuvo Axl con Steven Adler, otra vez Steven Adler. Y claro, Steven no participó y de hecho, a pesar de que tocó temas del disco, y a pesar que tocó en el Live 8, que tocaron dos temas, Civil War y Down on the Farm, ahí se puede ver realmente cómo estaba Steven Adler en esa época, que fue la época que Steven ya estaba consumido con la droga y los excesos. Y ahí fue cuando lo echaron y todo el tema, y de hecho se ve ahí en el video que Steven se cae, tratando de llegar a la batería. De hecho, ni siquiera él sabía que se iba a tocar Down on the Farm. Y por eso se da muchas veces la vuelta a Duff McKagan para marcarle los tiempos, porque no tenía idea. Ya no le decían nada a Steven, no iba a entender nada, así que me imagino que ha sido una decisión de Axl. Así que bueno, eso fue el último que tocó Steven Adler, que bueno, ya saben el resto de la historia, y que sería todo para él. Después, uno puede. Muchas cosas que yo no me acuerdo del tema, pero me acuerdo que había unos súper bonitos merchant. Que obviamente, como era más fanático de esa época,
me, me lo dieron en la disquería, no creo que era la feria del disco. Estaba tenía la polera que salía de igual a esta, que no sé dónde está, ya saben, muchos años ya. Y también tengo esta, que es, ahí se ve bien el póster promocional. Y ahí pueden ver que Mr. Rose no aparece, solo se ve la palabra, su nombre en las Converse clásicas que fueron exclusivas, diseñadas por Converse para Axel y que nunca salieron a la venta. Una lástima, porque... bueno. ¿Qué más? Bueno, todo lo que rodea al Spaghetti tiene de todo en realidad, porque el mismo tema, aunque cierran el disco, que es otra picada de Mr. Rose, que es el tema de Charles Manson, de Look at Your Games Here, que no varía mucho de la original. Además, entonces, claro, hacer un tema con un homicida serial, o sea, que se le puede ocurrir, no sé. De hecho, ninguno de la banda quiso las regalías de ese tema. Y las regalías fueron entregadas a víctimas de Charles Manson y todo ese grupito de enfermos mentales. Así que es un tema muy oscuro por su procedencia. Y ni siquiera sale nombrado en el setlist del disco. O sea, bueno, tenía que dejar el disco pasar y te vas con el tema. Axel promete que nunca en las reediciones van a seguir saliendo ese tema, lo cual no ha pasado. Tal vez ya era lo mismo, no sé. Pero bueno, ese es un tema aparte, buen tema. No me creo que es fuera de toda cosa, pero es demasiado oscuro por su proceso. Así que ahí Axel algo estaba pensando. Este era el CD, el Spaghetti. Viene con una advertencia en ese tiempo que más o menos hablaba de que si vais a escuchar esto tiene el lenguaje de navajero, de delincuente, y además te dice ahí que si no te gusta busca las originales, que son las que están acá atrás. Y ahí hay muchos temas que son tocados por amigos de ellos mismos. O sea, se supone que el disco lo grabó Keith Clark. Se dice. Están en los créditos de Keith Clark, pero no sé, no podría asegurarlo. Pero bueno, por lo menos no pasó como un mercenario y controlado por Axel. ¿Cómo se llama? Este disco tenía... Bueno, ese día se me perdió. Era re bonito. Re bonita los dibujitos y todo eso. Y acá está claro lo que le mostraba el póster promocional, que también aparece acá adentro. Este es el... Vendió, creo que hasta la fecha, 4 millones de copias. No llegó a las grandes ventas de los discos anteriores, de los Use Illusion. Pero sí, con el tiempo logró ganar discos y todo ese tipo de cosas. Pero no fue una explosión. Pero bueno, ya Guns venía de la gira de 2 años y medio con lo de Illusion, que claramente ya estaban un poco ya suficiente. Así que ahí fue el último disco de estudio que sacaron los Guns. Porque bueno, el Chinese no es Guns N' Roses de Axel, aunque le guste bien, sino, pero es así, es Axel. Pero a mí, bueno, Chinese, otro discazo. Pero eso será otra historia. En el Spaghetti te pueden encontrar influencias super heavy para Axel, que es otro tema también completamente diferente a lo que es todo el Spaghetti Incident, que es Hear of the Dog. Hear of the Dog, que es un tema que claramente fue la mayor influencia vocal que tuvo Axl Rose. Que se puede notar, una banda que es increíble y que sigue girando, y además marcó el estilo vocal de Axl. Y se nota perfectamente. De hecho hay una grabación que estaba tocando, creo, con Sebastian Bach, Lars Ulrich en la batería, Kirk Hammett no, Jason Newsted, y cantando con Sebastian. Y ahí se ve una weá brutal. Ahí se ve el salvajismo de Guns N' Roses y de Axl en particular, con estos monstruos de músicos que lo acompañaron esa vez. Yo
no me acuerdo de acá mucho, pero claro, acá está Ain't Fun, por ejemplo, que es mi tema favorito del Spaghetti, que me encantaría poder tocarla con pistola y a ver si me pescan, pero son otros monstruos. Y ahí Michael Monroe, que ya había participado con Guns N' Roses en las grabaciones de Los Illusion, y esta vez nuevamente lo invitaron a cantar, que es uno de mis temas favoritos. Y ahí se puede ver esa voz de Axl Rose sin ganas, que le queda muy bien los bajos, y con sufrimiento y interpretando de una manera subliminal, para mi gusto. Yo creo que ahí se la rifa, como dice Axl. Todo un cuento ahí con Michael Monroe y su amistad con Guns N' Roses. Después, claro, tenemos perdón, me he equivocado, el segundo tema es New Rose, estaba mal ahí en el audio. Era New Rose, que también ese podría ser perfectamente el disco para abrir en la Spaghetti Incident, pero bueno, Axl decidió que fuera Since I Don't Have You, que ese tema también nunca lo tocaron en vivo, Since I Don't Have You. Nunca, creo que hay una versión donde Axl está cantando a capela y no tiene y toca un pedazo del tema. Pero bueno, nunca más, ya difícil que escuchemos esos temas en vivo, pero bueno, han hecho la vamos a seguir escuchando, y New Rose también, de vez en cuando, pero bueno. En Big McCain se supone que canta Slash, no se entiende mucho si está o no está Slash cantando, pero es un temazo de lo bueno, y el otro es el Black Leather, también bajo, bien, súper buen tema. No tengo mucho la historia de los compositores de esto, pero sí te permiten ver otro momento oscuro del disco. También está look at your you can put your arms around a memory, que se la dedica a Duff, súper sentido a Johnny Thunder, que había muerto creo como el 91 por la sobredosis, los excesos, y todos saben lo que ocurre cuando no se controla. Pero por lo demás es un tema súper emotivo de Steven, de Duff, hacia su amigo muerto. Y bueno, acá tenemos ya el último single, que es I Don't Care About You, Fuck You, que Axl también otra interpretación distinta a lo visto en Los Illusion, en el Appetite o en el Generalize, donde se canta con su voz completamente limpia y un bajo bien chingón, como dicen los mexicanos. Después de todo, bueno, al final yo considero que fue un gran disco, no fue, bueno, qué soy yo para decirlo, pero fue un gran disco que no tuvo tanto crédito a nivel mundial, pero bueno, son Guns N' Roses, y Guns N' Roses se pueden dar gustos que otras bandas no se van a dar nunca en su vida, nunca, o sea, a esta altura un clásico se une a toda la historia de los discos de Guns N' Roses y deja claramente marcando un final que claramente Axl ya lo veía venir, y también yo creo que también por eso en este tema, de este disco de covers, que bueno, Guns N' Roses es per se una máquina de cover, superando a las originales por creces, las versiones de Nightmare on Heaven's Door, Subliminal, Live and Let Die, increíble, y ya lo venían haciendo hace mucho tiempo con Jumpin' Jack Flash de Rolling Stone, pero ya esto fue como para dejar todo ahí ordenadito y que se sepa que Guns es una banda de cover con todas estas influencias que marcaron su carrera musical. Así que bueno, no tengo más anécdotas del disco, no tengo más datos particulares, pero eso son más o menos las cosas que yo supe y con el tiempo he ido descubriendo de este gran disco que cumple 30 años. Así que bueno, si no lo han escuchado, escúchenlo. Si lo escucharon, vuelvan a escucharlo. Que es algo que, bueno, he hecho. Pero yo espero que busquen también la original. Y si no, da lo mismo porque tienen el Spaghetti Incident de los Guns N' Roses. Espero que le haya sido un aporte acá y haber compartido con ustedes. Así que nada, pues amigos, muchas gracias por la invitación. Los invito a escuchar Guns N' Roses, el Spaghetti Incident,
ya que está de aniversario y fue el fin de una era, de una historia para todos, nuestra adolescencia, nuestra juventud, y que nos dejó con un gusto a despedida. Al final, bueno, se volvieron a reunir, volvieron a girar, nos volvimos a ver, nos volvimos a disfrutar. Así que ojalá haya Guns N' Roses para rato y saquen un disco, si es que Axel quiere. Porque Axel es Axel. Muchas gracias, amigo. Espero que estén muy bien y acá me despido. Pueden, si quieren, busquen a Pistola en Instagram, Pistola y Rosa Chile, y puedan ver las fechas y ojalá pueda tocar A-Fan algún día. Hair of the Dog sí la hemos tocado, Sin Senos Cambio también, New Rose también. Y yo en la fogata siempre toco el tema que es el de Charles Manson, que es mi caballito de batalla en lo basado. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes y escucharme. Muchas gracias. Cuídense. Y bueno, comunidad necia, esto fue el análisis necio de Spaghetti Incident. De verdad, muchas gracias a todos nuestros invitados y gracias también al Necio Psycho y al Necio Juan por estar con nosotros esta noche aquí en Qué Necios, en el análisis necio. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle me gusta a este video si les gustó, por supuesto, y suscribirse a nuestro canal. Recuerden, Qué Necios, estamos aquí y por supuesto el próximo año 2024 venimos con todo, comunidad necia, así que prepárense porque venimos con todo y muchas gracias por siempre apoyarnos. Gracias, comunidad necia. Yeah.